Lucas, pero primero vamos a orar. Querido Señor, te pido que nos bendigas, háblanos a través de tu palabra. Y posiblemente hay muchas más cosas que hoy tú quieres decirnos, que hoy ya tú me dijiste a mí, pero va a haber cosas que cuando estudiemos también nosotros saldrán, Señor, también de este estudio. Te pedimos que nos hables. Te queremos pedir, Señor, también que tú bendigas el proyecto que estamos. Tú sabes, Señor, que queremos hacer misión y necesitamos una iglesia. Pero a veces, Señor, este proceso se hace un poco largo y quizás es parte de tu plan para desarrollar nuestro carácter. Y si es así, Señor, ayúdanoslo a entender. Ayúdanos a entender hasta qué punto es parte y hasta qué punto tenemos que orar para que esto se termine rápido. Danos esa sabiduría. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En Lucas capítulo 1, versículos 5 en adelante, es el pasaje que quiero compartir con ustedes. Lo vamos a leer todo y después vamos a sacar ciertas lecciones de esto y que nos pueden ayudar también en nuestra experiencia espiritual. Lucas capítulo 1, versículos 5 en adelante. Me parece que hoy todo el mundo, solamente Vinicio es el que ha decidido sentarse de aquel lado, porque todo el mundo ha decidido sentarse de este lado. Vinicio, valiente, muy bien. No, quédate ahí. No, si estás cómodo ahí, no hay ningún problema. Muy bien, dice así. En los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos ante Dios y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Isabel era estéril y ambos eran de avanzada edad. Un día, cuando Zacarías ejercía el sacerdocio ante Dios en el turno de su grupo, conforme por sorteo ofrecer el incienso, en el santuario del Señor, le tocó ofrecer incienso en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Isabel, tu esposa, dará a luz un hijo y lo llamará Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. Porque él será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Hará volver a muchos israelitas al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de eso? Porque yo soy anciano y mi esposa avanzada en días. Y el ángel respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena noticia. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto suceda, por cuanto no creíste mi palabra, que se cumplirá a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que demorase en el santuario. Cuando salió, no les podía hablar, pero entendieron que había tenido una visión en el templo, porque les habló por señas y quedó mudo. Cuando se cumplieron los días de su ministerio, volvió a su casa. Después de esos días, Isabel, su esposa, concibió y se ocultó durante 5 meses diciendo: el Señor hizo esto conmigo y le pareció bueno quitarme afrenta entre los hombres. Muy bien, ¿qué es lo que me llamó la atención y qué es lo que quizás les llamó también la atención a ustedes? Una de las cosas es que dice que Zacarías e Isabel eran justos ante Dios y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que eran personas íntegras, eran personas piadosas. Ahora, ¿por qué entonces Isabel era estéril? Si siempre vemos que en las promesas del Antiguo Testamento Dios le dice que a todos los que sean piadosos, ¿cómo van a ser? Van a ser fértiles. Y resulta que Isabel era estéril. ¿Por qué? Muy bien.
porque todavía no había llegado su tiempo de concebir. ¿Y por qué todavía no había llegado el tiempo de concebir? ¿Por qué Dios había determinado posiblemente, ahora vamos a especular un poco quizás, por qué Dios determinó contestar esta oración tan tarde? Muy bien, tenía que venir Jesús, sí. Ajá. Vos podés pasar el micrófono si alguien habla para que los que están online también, y perdonen, también puedan escuchar. Muy bien, sí, tenía un propósito. Ahora, tenía que nacer Jesús también. Entonces, Juan tenía que preparar el camino para... Ahora, Juan podría haber sido un poco más viejo que Jesús también y no hubiera podido preparar camino también, no sé. Ahora, esto claro, quizás es una apreciación nomás, pero ellos eran piadosos, tenían el respeto de toda la gente, eran personas, digamos, que podían estar muy satisfechas con su vida. Pero Dios siempre a cada uno nos da una cruz con la cual tenemos que cargar. Y a veces pensamos nosotros que, o sea, todo va a ser bien. No, nosotros necesitamos, hasta los más piadosos necesitan cargar una cruz. ¿Y la cruz de Isabel cuál era? Que era estéril. Es más, era una afrenta. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando Dios le quita la esterilidad, dice, al fin me quitaste la afrenta, porque toda la gente la miraba mal, porque ella era la piadosa, y como decían, no, entonces no debe ser tan piadosa, porque así somos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Era la prueba para Isabel y Zacarías para mantenerlos como humildes. Nosotros siempre necesitamos una prueba para mantenernos humildes, porque de lo contrario, las bendiciones de Dios nos ponen orgullosos. Y por eso, con las bendiciones de Dios, siempre va a venir una prueba y tenemos que aprender a vivir con las pruebas. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios saque todas las pruebas de nuestra vida y eso no va a suceder si estamos con Dios y si somos verdaderamente piadosos. Dios a todos nos ha dado una cruz por cargar y vamos a tener que cargar esa cruz. Ahora, lo interesante es, ¿por qué Dios, ¿por qué Dios contesta tan tarde la oración de Isabel y de Zacarías? Porque cuando se le aparece Gabriel dice, ponte contento, tu oración ha sido ¿qué? Contestada. ¿Y cuántos años tenían? Ahora, les hago una pregunta, ¿será que Zacarías todavía seguía orando porque Isabel tenga un hijo? Posible. ¿Y cómo sabes que no? A ver, den el micrófono. Bueno. Muy bien, porque ya estaba en una edad avanzada. Ahora fíjense, ellos dejaron de orar y la pregunta es, ¿la oración fue contestada, sí o no? Sí, claro. Entonces, dejaron de orar y ¿dónde quedó en el cielo la oración de Zacarías? En un cajón. O sea, lo digo yo. Claro. O sea, ¿qué es lo que quiere? Ahora, ¿por qué tardó tanto la oración en ser contestada? Porque Juan tenía su misión. Porque Juan tenía su misión, pero yo pienso que Juan podría haber hecho la misión antes todavía. Podría haberla hecho mucho más tiempo. Estaba esperando que Cristo saliera. Sí, pero antes hubiera sido siempre antes que Cristo hubiera salido. Quiero compartir esto. Ajá. Ahorita en la oración. Ponete por favor el micrófono en la... Bela nos trajo una hojita y en este momento pienso que se puede aplicar cuando nosotros oramos y dejamos las cosas en manos de Dios. Dice, si algo nos está causando preocupación o ansiedad, dejemos de pensar en ello y confiemos que Dios nos dará sanidad, amor y poder. O sea, dejamos de pensar en el problema y es cuando vemos el resultado, porque cuando estamos desesperados pensando en el problema, no vemos el resultado porque no vemos más allá. Zacarías y la esposa oraron seguramente, pidieron mucho a Dios y lo dejaron en manos de Dios. Ajá. Ahora, ¿lo dejaron confiados en manos de Dios? A tal punto que cuando viene Dios y les manda el anuncio, ¿qué hizo Zacarías? ¿Creyó o no creyó? Se asustó. ¿Se asustó y creyó o no creyó? No, por eso se quedó mudo. Entonces, ¿por qué? Y esto para mí es el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque ya era imposible. Justamente, Dios te lo dijo a vos también. O sea, ¿qué pasó? Cuando ellos
¿Cuándo comenzaron Zacarías e Isabel a orar por un bebé? ¿Cuándo? Desde que se casaron. O sea, en ese contexto, tener un bebé era muy importante. No es tan importante que ahora nos hemos hecho muy egoístas, que ahora que no queremos, las mujeres no quieren deformar su cuerpo, no quieren, o sea, los hombres no quieren perder demasiado tiempo criando hijos o algo por el estilo, y nos hemos vuelto muy egoístas. Pero en esa época, tener un hijo era una bendición tremenda, como lo es ahora también, nada más que ahora no se valora. Pero era una bendición, pero súper importante. Y el que no tenía realmente se sentía muy dolido. Pero yo me imagino que, no sé, en esa época habría manera, algún diagnóstico para saber que la mujer era estéril. Quizás no, pero habrán empezado a orar, y pobre, siempre la mujer tenía la culpa. O sea, se habrán dado cuenta que era estéril. Pero ellos seguían orando, pero pasaban los años y Dios no contestaba. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera contestado cuando Isabel tenía 32 años? Hubieran dicho, bueno, estaba muy estresada, o sea, y por eso no podía, estaba tan obsesionada con la petición pero una vez que se quedó tranquila, entonces quedó embarazada. No, Dios quería mostrar que era totalmente imposible que ella quede embarazada. Y si Dios le hubiera contestado la oración antes, el milagro no hubiera sido tan milagro para Isabel y para Zacarías. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tarda las oraciones contigo y conmigo? Porque Él quiere que la contestación te resulte un milagro y te resulte... Llega un momento, no es por culpa, sería un milagro en cualquier etapa de tu vida, pero el problema es que nosotros muchas veces pensamos que hay algo que nosotros podemos hacer y pensamos que lo que Dios quiere, lo único que Dios quiere es que colaboremos con Él, pero al colaborar con Él, nosotros muchas veces pensamos que somos la causa del milagro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios no nos puede contestar tan rápido como podría contestarnos por el hecho de que nos lo atribuiríamos a nosotros. Entonces Dios muchas veces nos tiene que llevar a caminos sin salidas para que nosotros podamos tener un testimonio de ver a Dios, porque si no nos lleva a un lugar imposible, parece que no vemos a Dios, ni lo reconocemos. Porque entonces, si salimos de ese camino, empezamos a decir, bueno, es que realmente hice una buena estrategia, hice esto, hice aquello, y sí, fue un milagro, pero no fue un milagro tan. Fue por mi oración o fue porque, bueno, le empezamos a atribuir, o sea, la contestación de oración a causas naturales cuando fue un milagro. ¿Por qué necesitaba Dios que el nacimiento de Juan el Bautista sea un milagro? ¿Por qué? ¿Y por qué iba a ser lleno del Espíritu? Y porque Isabel y Zacarías necesitaban darle ese testimonio a Juan. Y necesitaban decirle, Juan, tú no eres el resultado de una casualidad, o sea, tú eres un milagro. Y eso para la misión de Juan era necesario. Ahora, te pregunto, ¿en qué aspecto de tu vida tú estás pidiéndole a Dios que te conteste algo? Pero tú todavía estás mezclando tus esfuerzos humanos pensando que tú tienes parte en eso, cuando Dios quiere que lo que tú le estás pidiendo lo veas como un milagro total de Él. Por supuesto, Zacarías una vez que, o sea, él habrá seguido probando, porque si no, no hubiera quedado embarazada Isabel. Pero muchas veces nosotros empezamos a orar mecánicamente porque sabemos que tenemos que orar. Y a veces es mejor dejar esa oración, pero lo lindo de este mensaje es que las oraciones que nosotros hicimos con fervor, o sea, quizás no con todo el espíritu bien o algo por el estilo, Dios las deja en un cajón. Y como dice, a su debido tiempo, Dios la va a contestar. En el versículo 20 dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, porque por cuanto no creíste en mi palabra, que se cumplirá a su debido tiempo. ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Sabes que el tiempo de Dios depende de ti y de mí? Depende de que tú lo reconozcas como que tu vida es un milagro. Todo lo que hacemos es un milagro. No hay nada que nosotros hagamos que lo hacemos por nuestras propias fuerzas, pero lastimosamente nosotros muchas veces pensamos que hay cosas que las hacemos por nuestra propia fuerza.
absolutamente nada. Y eso nos tendría que llevar a depender más de Él cuando tenemos crisis. Pero ¿por qué nos desesperamos cuando tenemos crisis? Porque pensamos como los discípulos que vamos solos en la barca, cuando siempre estuvo Cristo. Cuando no había tormenta también estaba Cristo. Y estábamos remando, el barco no se hundía porque estaba Cristo. Y cuando hay tormenta tampoco se hundió porque está Cristo. Pero la diferencia es Cristo, no somos nosotros. Y tenemos que entender esto. Entonces, con nuestro proyecto, esto fue lo que Dios me dijo con respecto al proyecto Su Casa. Hasta que no reconozcamos que este proyecto va a ser un milagro total, Dios no va a terminar. Y hasta que no reconozcamos que es por oración que vamos a terminar este proyecto, que va a ser por el poder de Dios, no por nuestras estrategias, no por nuestro poder, no por por si son buenos los de Southern o no son buenos, si tenemos amigos, si tenemos donantes, no. Tiene que ser por el poder de Dios. Nosotros lo tenemos que ver como un milagro. Y hasta que no lo veamos como un milagro total, es más, nosotros podemos estar orando por esto y ya se transformó en una rutina. Y entonces Dios no está haciendo nada porque se ha transformado en una rutina nuestra oración. Pero no estamos quizás diciéndole, Señor, hemos llegado a esto que nos damos cuenta que es imposible. Y quizás Dios nos está llevando a ese momento de cansancio como que es imposible, porque yo les digo, hoy me sentía bastante desgastado, ayer me sentía bastante desgastado. Y por eso vine con el deseo de decir, Señor, yo quiero que esto se termine, ya quiero que se termine. O sea, no la iglesia, no lo que estamos haciendo como iglesia, sino que se termine esto de estar en juntas y que pidiendo y que parqueos y que no parqueos y que planos y no planos y que los arquitectos, que se termine. Y ojo que yo no hice mucho con esto, pero hay un desgaste. Y Dios, entendí que nos está llevando al milagro, al momento que digamos esto es sola y exclusivamente por Dios. Y por eso hoy yo quiero que me acompañen en oración con esto, para entregarle más que nunca este proyecto a Dios. Y vamos a seguir orando, vamos a seguir orando. Y hoy tomamos una decisión ahí con Elisa, cuando estábamos orando. Ella dijo que va a ser un amanecer con Cristo el 14 de octubre. ¿En dónde? En la iglesia bautista. Nos vamos a juntar todos los que querramos a orar por esa iglesia y que se renueve rápido y que sea Dios, el deseado de toda la gente, se manifieste en esa iglesia que Dios nos regaló. Pero Elisa me decía, ¿y ese terreno que nosotros tenemos, por qué no se vende? Entonces Elisa me dice, ¿no será que tenemos que orar por ese terreno e ir a ese terreno a orar? Entonces le dije, sí. Entonces Elisa va a convocar para el 13 de octubre, domingo a la mañana, allá nos vamos a juntar, a amanecer con Cristo. Pero entonces el 13 de octubre yo estoy convocando a los que quieran, a la tarde, así como se acuerdan, nos fuimos a la iglesia bautista, todos los que quieran vamos a ir a orar a ese terreno, vamos a ir y pisar ese terreno y vamos a orar en ese terreno y decirle, Señor, que este terreno se venda en el momento que tú creas que sea el mejor, pero te damos el permiso para que tú hagas un milagro completo por este terreno. Porque este terreno, fíjense, hace cuánto que este es un terreno buenísimo y no se vende. Entonces, recuerden, pónganlo en sus agendas, 13 de octubre y 14 de octubre. No, el 14 va a ser amanecer. El 13 va a ser a la tarde, a las 4 de la tarde va a ser, posiblemente, no sé, voy a arreglar eso, lo voy a poner en la junta. Ojo, no va a ser algo muy largo. Quizás sea después el potluck, no sé, vamos a ver cómo hacemos lo del sábado. Pero va a ser un momento, allá no podemos hacer un culto ni nada, porque no hay nada. O sea, vamos a ir a estar 15 minutos y dedicarle el terreno a Dios. Quizás demos una vuelta por todo el terreno para reconocerlo y entregárselo a Dios. Y entonces después nos volvemos. No va a ser de mucho. Pero entonces eso los estamos convocando para que eso 13 y 14 de octubre. Entonces hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se manifieste, pero hoy vamos a orar solamente por el proyecto Su Casa. Vamos a orar, hay dos cosas, por el terreno, por la iglesia bautista, para que se pueda terminar bien la iglesia bautista, y después ahora el 6 de octubre tenemos una cena, que es la cena china, que iba a ser para toda la iglesia, y yo el sábado les conté que no va a poder ser para toda la iglesia por cuestiones de fuerza mayor,
pero vamos a hacer una cena con todos los administradores de la unión, con la gente de la universidad, con toda la gente, una cena aquí en la iglesia para hablarles del proyecto. Pero no le vamos a hablar del proyecto, hablarles de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Y que Dios nos dé la oportunidad de transmitirles a las personas que vengan la presencia de Dios. Entonces, por eso vamos a orar ahora. Y entonces vamos a orar por los donantes también. Vamos a hacer así. Como hacemos siempre, vamos a orar en grupos por donantes específicos. Este grupo, vamos a poner acá, este grupo va a orar por el primero en la zona. Ese es el donante, que son sobrenombres que le hemos puesto a cada donante. Ustedes van a orar por el primero en la zona. Axel y este banco va a orar por Mr. T. Entonces, ustedes, estos dos bancos, van a orar por el padre de Mr. T. ¿Ok? Son donantes que están... Ustedes, estos dos bancos van a orar por Joel. Es un donante que se llama Joel, o que se puso Joel de sobrenombre. Ustedes van a orar, ustedes cuatro van a orar por los canadienses. Ustedes van a orar por Expecter, que es otro donante nuevo. Ustedes van a orar por todos los que donamos en la iglesia y por todas las personas que dan su donación, sea poca, sea mucha, pero todos los que estamos donando para que Dios nos siga dando posibilidad de donar. Y yo voy a orar por Southern. ¿Ok? Sí, oro solo, porque yo voy a iniciar, no tengo problema, o sea, puedo orar con alguien. Ahí oro con Irma García, que está entrando. O sea, que yo no... oro con vos, Irma, entonces. Nosotros vamos a orar por Southern, entonces. Entonces, primero yo voy a empezar con una oración general por las dos cosas que les dije, por el terreno y por la cena china y la iglesia bautista. Y después entonces, cuando termine esa oración, cada grupo va a orar específicamente por esto. Hagan como eso, hagan dos oraciones en el grupo por estas personas. No oren solamente oren por la familia de estas personas, porque ellos experimenten, ¿saben qué les dijimos a los donantes? Que ellos experimenten muchas bendiciones de Dios materiales específicamente, como señal de que lo que ellos están haciendo con sus donaciones, Dios los prosperó y Dios está contestando su oración. Así que oren por eso, dos oraciones ustedes, ¿ah? En el grupo. Y después si quieren orar por toda la semana, y entonces cuando terminan, entreguen este proyecto a Dios. Digamos, Señor, te entregamos este proyecto, es para ti. Y por favor, pidan que este proyecto se termine en el tiempo de Dios, como dice acá, y que prepare nuestro espíritu para que veamos que va a ser solamente por un milagro y no va a ser por algo que nosotros hagamos. ¿Ok? Muy bien. Oramos entonces. Yo voy a empezar la oración. Pónganse de rodillas. Yo empiezo la oración aquí y después cada uno sigue en su grupo. Muy bien, voy a empezar yo haciendo una oración general, ¿ok? Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí orando y podemos arrodillarnos con la seguridad de que tú vas a contestar nuestras oraciones, no porque lo merezcamos, sino porque, Señor, simplemente queremos reconocerte en nuestra vida, queremos entregarte en nuestra vida y te queremos pedir esto en el nombre de Jesús. Señor, hemos aprendido a través de la lectura de la Biblia que hicimos que tú muchas veces tardas nuestras peticiones porque tenemos que ver como si fuera un total milagro. Si Isabel y Zacarías hubieran tenido a Juan el Bautista cuando eran jóvenes, ellos hubieran pensado que hubiera sido quizás un poco de milagro, pero no todo. Pero tú tuviste que esperar que ellos pierdan las fuerzas, que sean estériles, que no haya ninguna posibilidad humana para contestar la oración, para que toda la gloria sea para ti. Y por eso, Señor, queremos entregarte este proyecto y queremos entregarnos a nosotros y que tú nos muestres, Señor, y manifiéstate en el momento oportuno. Pero danos la mentalidad, Señor, de creer que va a ser solamente por un milagro y que la gloria sea solamente para ti.
Señor, te queremos pedir también por el terreno. Vamos a ir el 13 de octubre a orar por él. Moviliza a la iglesia, Señor, para que la iglesia crea en la oración. Y que vayamos todos, Señor, a orar a ese terreno, todos los que creemos que tú vas a contestar, Señor, a través de las oraciones que te hagamos. Y te pedimos también por ese amanecer con Cristo que haremos en la iglesia bautista, para que tú también, Señor, te manifiestes allí. Y que el deseado de toda la gente se pueda manifestar en esa iglesia. Tú puedas poner una bandera en esa iglesia donde la gente, Señor, se pueda sentir atraída al mensaje de la salvación. Y Señor, ahora vamos a orar cada grupo por los donantes. Y por eso te pedimos, Señor, que estas oraciones no sean mecánicas, sino que oremos con fe. Con la fe que da, Señor, que dan tus promesas. Y que estas personas puedan ver, Señor, una diferencia en su experiencia a través de las oraciones que vamos a hacerte. Gracias, Señor, por contestar esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos llegando al final entonces de nuestra reunión de oración. Queremos darle un saludo a todos los que nos siguen cada miércoles online o que nos encontramos cada miércoles online. Queremos decirles que si bien ustedes no están presentes en este edificio, les agradecemos muchísimo las oraciones y hay mucha gente que nos escribe diciendo estamos orando por ese proyecto. Sin ustedes también, sin sus oraciones, esto no va a funcionar. Y por eso les agradecemos el interés que tienen muchos que están online comunicándose con nosotros, que a pesar de que no se reúnen físicamente aquí, sí sienten que este proyecto es parte de ustedes y nosotros lo sentimos así también porque gran parte de la misión que queremos cumplir tiene que ver con la oportunidad que Dios nos ha dado de conectarnos con diferentes partes, de diferentes personas del mundo hispano, con la cual estamos conectados y estamos creciendo en el Señor. Y por eso vamos a terminar cantando entonces, hay un himno en especial, el 270 en los himnarios nuevos. Quiero decirles que estamos en planes de comprar himnarios nuevos, así que posiblemente nos vamos a renovar en eso, que estamos un poquito atrasados. El 200, ¿cuánto? El 270. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Entonces vamos a cantar. Imagino que los antiguos también están. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amó siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús
ha de ser mi afán. En Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús, nada bueno puedo hacer, mas fijándome en Él, todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Querido Señor, deseamos andar contigo. No queremos dejarte. Señor, gracias por darnos la oportunidad de venir a tu casa. Gracias, Señor, por hablarnos de diferentes maneras. Señor, queremos ser solamente para ti y que tu plan se manifieste en nuestra vida. Señor, hay personas que no llegaron hoy aquí, pero te pedimos, Señor, que la influencia de las oraciones que se elevaron aquí desde tu casa afecte a todas las personas que no llegaron, Señor. Afecte a todos para bien. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hijos, bendice cada individuo aquí de la iglesia, bendice a aquellas personas, Señor, que todavía están estudiando la Biblia, pero que no se deciden por ti. Ayúdanos, Señor, a poder dar un testimonio cada día más claro. Y te pedimos, Señor, te entregamos nuestra vida y te pedimos por la cena esta que va a venir el 6 de octubre, que tú nos ayudes y nos des la sabiduría de cómo levantar tu nombre en esa cena. Que no sea una cena de protocolo, una cena política, una cena profesional, sino que sea una cena, Señor, donde tu nombre sea levantado. Que podamos tener un gran testimonio después de esa cena, Señor, de ver tu mano allí. Danos la sabiduría para saber cómo hablar de ti y cómo exaltar tu obra. Señor, gracias por contestarnos y acompáñanos a nuestras casas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.